Sabac de Lora. Julio Aldana, coordinador de la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el Atlántico. Nubia Estela Martínez, gerente de la campaña financiera. Luis Lorduy, representante a la Cámara. María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones y segunda en la lista al Senado. Jaime Amin Hernández, candidato al Senado. Doctor Álvaro Uribe Vélez, candidato al Senado. Himno Nacional de la República de Colombia. Himno de la ciudad de Barranquilla. Colombia se brinda en el umbral, da su voz y su músculo al progreso, Barranquilla proceda inmortal. Coronada de firme amanecer que conduce a su espalda el porvenir, las sirenas de fábrica y taller son rumor arterial de su existir. Barranquilla sabe cantar y sobre el yunque martillar, tajamares de bocas de ceniza, cuchilladas de ríos sobre el mar, al Caribe central colombianiza su robusta actitud de navegar. Barranquilla proceda semilla de agua inmaculada al sol, sabia joven del árbol nacional, del jubiloso borrego y crisol, ilusión del Caribe blanco azul, de Colombia semilla en el umbral, da su voz y su músculo al progreso, Barranquilla próspera e inmortal. Doña Olga, Gabriel, muchas gracias siempre. Muchas gracias, señoras. Palabras de bienvenida a cargo de la empresaria Linda Sabac de Lora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Uribe.
doctora María Rosario Guerra, doctor Lorduy y doctor Luis Lorduy ya, bueno, Julio Aldana. Hoy se me viene aquí un sueño que Álvaro Uribe tiene. Álvaro Uribe tiene el sueño de tener una Colombia mejor, una Colombia próspera, una Colombia en donde vivamos en ese remanso de paz que él sueña. Todo en la vida empieza con un sueño. Yo un día soñé ser una gran política, pero ¿qué sucedió? Me dieron una paloma ahí en el Senado hace 18 años. Cada vez que venía, Alberto me preguntaba, ¿por qué vienes triste? Digo yo, porque no es lo que yo pensaba el Senado de la República. No pensaba que ahí podíamos cambiar la vida de muchas personas. No se puede. Y yo creo que el doctor Uribe hoy, con su equipo, con esas personas que lo están siguiendo, tiene que lograr ese cambio en el poder legislativo. ¿Por qué? Porque hoy día, y por eso me dediqué a la empresa privada, y cogí una empresa que cuando me oían se reían de mí y decían, ¿cree que va a llegar a alguna parte? Aquí en esta empresa donde estoy se cambian vidas, y por eso sigo, y quiero un fuerte aplauso para esas mujeres y para esas personas que un día dijeron sí a esta oportunidad. Tengo un lema en mi vida que se llama pasión, convicción y acción. Hay que trabajar apasionadamente, eso lo tiene Álvaro Uribe por Colombia. Está convencido que se puede llegar a tener el país que él sueña. Y tiene algo muy grande que se llama acción. Acción porque no descansa. Él tiene el lema trabajar, trabajar y trabajar. Y yo lo he seguido. Trabajando desde la punta de San Andrés hasta La Guajira y siguiendo ya, abrió otro país y prontamente Panamá. Y ese ejemplo lo sigo de él. He votado por él. Todas las 2 veces que él se lanzó, voté por él. Y por el otro candidato también voté, porque era la persona que... Obediencia. Obediencia, que es lo más importante que debe tener la persona. Hoy día sé que el Senado va a cambiar con él para mejorar el nivel de vida de los colombianos en cuanto a leyes se refiere. Por eso, doctor Uribe, lo sigo todos los días. Cada vez que voy por una carretera de Colombia, mi esposo Alberto me dice, ¿y eso de a quién se lo debemos? Él nada más sabe que yo voy a decir a Uribe, pero y así es. Sí, Alberto está por ahí. Entonces, ¿qué pienso yo hoy día? Que tenemos todos, voz a voz, lograr ese Senado de la República con su Cámara, en el Atlántico, en Bolívar y en todas partes. Ese Senado, pero dando el mejor ejemplo nosotros. Bueno, todos. Así es. Bueno. Entonces, doctor Uribe, hoy lo dejo porque es un diálogo. No me voy a extender mucho. Lo único que quise hoy, la hora de pronto no nos acompañó, quise hacer una reunión para que muchas personas que no tienen la oportunidad de oírlo, lo oigan hoy. Yo le decía hoy a Nubia Estela que deberíamos cobrar por las fotos de Uribe. Claro, no, de verdad deberíamos. Mira, estoy segura que, lograríamos muchas cosas en esta campaña con esa foto. Pero hoy les digo, doctor Uribe puede estar tranquilo, vamos a lograr que cambiemos hoy muchas cosas, que logremos hoy cambiar el poder legislativo en Colombia. Muchas gracias.
Intervención del candidato a la Cámara, doctor Luis Lorduy. Buenas tardes. Hombre, la mujer, presidente, me dijo que fuera muy corto, así lo va a hacer. Es el fundamental de la sociedad y de la familia. Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Yo creo que es un momento oportuno e importante en mi vida política, que apenas estoy iniciando, presidente, mis queridas mujeres, estar al lado de un gran líder y combatir con él las políticas públicas para la prevención, la drogadicción, el maltrato intrafamiliar, en fin, cada una de esas oportunidades que las mujeres hoy en día necesitan. Yo voy a ser muy corto, muy sencillo. ¿Quién es Luis Lorduy? Para que muchos me conocen. Gracias, Magali, por acompañarme hoy. Gracias, Charo. ¿Verdad que sí? Es un joven barranquillero que fue a la ciudad de Bogotá a capacitarse, a estudiar. Y cuando mi madre me llevó a Bogotá, me dice, aquí vas a hacer tu escuela, tu universidad. Pude compartir mi universidad en esa gran ciudad y pude compartir también los éxitos al lado de un gran hombre, que es nuestro líder que nos estamos acompañando. Desde el Ministerio de Defensa tuve la oportunidad de dirigir la dirección del Plan Colombia Militar del Ministerio de Defensa. Desde el Ministerio del Interior, que también hice parte. Desde Planeación Nacional. En fin, tengo una hoja de vida que la pongo al servicio del pueblo barranquillero y atlanticense y de ustedes, las mujeres. De verdad que para mí es un orgullo estar hoy en la lista de Uribe Centro Democrático en el Departamento del Atlántico. No ha sido fácil esta tarea, pero vamos a cumplirla. Ustedes, mujeres, acompáñenme en esta gran tarea que tengo yo hoy en día, de llegar al Congreso y a la Cámara de Representantes. No extendiéndome más, a trabajar. Las espero en la sede política mía, a trabajar en la sede política mía, la 70 con 65, ahí las espero. Estefi, bienvenida nuevamente. Y su señora madre, la necesito al lado mío, para que sigamos combatiendo desde la trinchera, consiguiendo esos votos que necesitamos para llegar al Congreso. Muchas gracias. Intervención del candidato al Senado, doctor Jaime Amín. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Linda, por esta maravillosa convocatoria de amigas, de mujeres, como bien decía Lucho, el bastión de la sociedad, el bastión de la familia, el presente y el futuro. Quiero saludar especialmente, naturalmente, al presidente Uribe, nuestro líder, nuestro orientador, la máxima figura de la política colombiana, que todos lo sabemos, está haciendo un esfuerzo extraordinario para poner nuevamente sobre la arena electoral en Colombia su nombre y su trayectoria, que no requieren presentación. Y saludo también de manera especial al senador Juan Carlos Vélez, director programático, jefe de debate nuestro a nivel nacional, a la doctora María del Rosario Guerra, exministra, Nubia Estela, Julio, en fin. Yo quisiera traer sobre el tapete en una reunión de esta categoría, presidente, algunos temas que son muy sensibles a la mujer colombiana. Hoy en Soledad le preguntaban al presidente Uribe algo que creo que pocas veces se lo han preguntado, en la campaña. Le preguntaban sobre un tema complejo, sensible, pero fundamental. Nada más y nada menos que por la familia, el concepto de familia. Le preguntaba una persona, hombre para más señas, no fue una mujer sino un hombre, al final de las preguntas, de la ronda, que cuál era su opinión frente al tema de la familia, no solamente en Colombia, decía él, sino de la familia universalmente hablando, porque hoy sobre la arena política y como un tema de debate en todas las sociedades se está enfocando la discusión en el tema de la conformación de la familia.
Todos conocimos la familia como un tema de un hombre y una mujer que deriva en unos hijos, en una procreación, en una descendencia. Hoy en día la sociedad ha aceptado, digamos, abrir la discusión, abrir el debate frente al tema de qué es lo que o cómo se conforma la familia. El presidente, yo comparto plenamente esa posición, creo que es una posición mayoritaria que no ofende, por supuesto, porque finalmente este es un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho todos los ciudadanos somos iguales frente al ejercicio de las libertades y los derechos ciudadanos, y naturalmente frente a la ley. Y una Constitución como la promulgada en el año 91 consagra una serie de derechos, también de deberes y obligaciones, que nos hace iguales frente a la ley. Decía el presidente Uribe, él seguramente tendrá manera de expresarlo ahorita que abra el diálogo con ustedes, algo que yo comparto fundamentalmente. Digamos, la conformación de una familia está incluso dada por factores religiosos, ideológicos, políticos, y también tiene asiento constitucional. El artículo 42 de nuestra Carta Política consagra que la familia está consagrada o conformada, perdón, por un hombre y una mujer. Pero que eso no obsta, como corresponde a un Estado social de derecho como el que está desde el año 91 rigiendo las libertades, los derechos y las funciones públicas en Colombia, que se pueda materializar el anhelo de igualdad que tienen muchos ciudadanos en Colombia, ¿verdad? Para hablar solamente de nuestro país, de que se les respeten y se les valoren ciertos tipos de derechos civiles, frente a los cuales nosotros no tenemos ninguna discusión en decir que los apoyamos. El tema, por ejemplo, de una pensión como derecho de igualdad, el tema de derechos patrimoniales inherentes a personas del mismo sexo. Por supuesto que la ley no solamente tiene que respetarlos, sino que consagrarlos en el, digamos, ámbito de una discusión sana para la democracia y los derechos civiles. Otros temas ya son, por supuesto, más álgidos, más complejos, más sensibles, pero también uno como político, como actor político, tiene que tener una definición frente a esos temas. Y estamos hablando, por ejemplo, de temas como la adopción entre parejas del mismo sexo, ¿no? O incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo particularmente no me apena compartirles que como abogado y ciudadano tengo el mayor respeto por las preferencias o las identidades sexuales de todas las personas. Todos somos seres humanos y todos tenemos igual de derechos frente a la ley. Pero naturalmente hay unos temas frente a los cuales uno como orientador o como actor político no puede eludirlos. Entonces la gente tiene que saber qué piensa uno. Y en particular yo pienso, yo Jaime a mí no hablo naturalmente por el presidente Uribe, él expresará sus ideas, o por el doctor Lorduy o cualquiera de los que aquí nos acompaña. Yo pensaría que pues eso viene hasta dado por el Real Diccionario de la Lengua Española. El matrimonio es el que conforma un hombre y una mujer. Se le puede buscar legalmente hablando a ese tipo de uniones civiles otro tipo de vocablo para identificarlos, en el cual se le respeten el derecho a las personas. De eso estamos completamente de acuerdo, y seguramente nuestra bancada, con el favor de Dios, cuando lleguemos al Congreso, protegerá los derechos de todos los colombianos, pero privilegiando el tema de la familia, al menos eso pienso yo. Dicho esto, el otro punto que dejo sobre la mesa para abrir la discusión es el tipo de discusión pública que hay también, presidente, frente a ciertos fenómenos sociales que ya se han, es decir, han hecho casi que metástasis en la sociedad. Incluso la misma Iglesia, el Papa Francisco no ha escapado a esas decisiones, y antes, por el contrario, las está debatiendo públicamente y con mucha franqueza, como el mundo se lo está conociendo. Y es el tema, por ejemplo, de los abusos de personas mayores con los niños, la pederastia, la violencia intrafamiliar. Todo este tipo de fenómenos que son, al fin y al cabo, fenómenos criminológicos, sociológicos y delincuenciales, tienen que tener un tratamiento en la ley. Pero eso me hace acordar a mí, presidente, de un gran amigo suyo, del presidente José María Aznar, del gobierno español, que decía, hablando de los terroristas, decía: a los terroristas solo con la ley, pero con todo el peso de ella. Solo con la ley, pero con todo el peso de ella. Es lo mismo frente, por ejemplo, a los violadores de los niños. A ese tipo de delincuentes hay que criminalizarlos y judicializarlos con todo el peso de la ley, excluyéndolos de la normativa penal que les entrega, por ejemplo, ciertos beneficios.
rebajas de pena, qué sé yo, que al poco tiempo puedan irse a una detención domiciliaria. Yo creo que esos son temas de la agenda pública política que, aunque enmarcan en el derecho penal, no pueden extraerse de la discusión pública electoral. La sociedad colombiana está reclamando de quienes tenemos o estamos buscando el fervor y el favor popular, el acompañamiento en las urnas, que sepa la gente qué piensa. ¿Qué piensa, por ejemplo, senador Vélez, usted que ha sido un defensor de la familia en el Parlamento colombiano, en el Senado? ¿Qué piensa la bancada del Centro Democrático frente a estos temas que preocupan a la sociedad colombiana, o el que el presidente Uribe ha puesto sobre el tapete últimamente, que es el tema de la drogadicción que se ha, ustedes lo saben como madres, como abuelas, como tías, ¿no?, que se ha disparado en la sociedad colombiana por cuenta de un gobierno laxo, un gobierno permisivo, un gobierno que habla como si esto fuese solamente soplar y hacer botellas, como decimos coloquialmente, y no nada más y nada menos que la vida de nuestros hijos y el futuro de ellos. De suerte, presidente, que lo dejo a usted con la audiencia, no sé si quiera naturalmente cederle alguna palabra al senador Vélez, o en fin, abrimos un debate con usted para escuchar a estas mujeres que seguramente usted como actor central tiene mucho que decirle. Muchas gracias. Palabras del candidato al Senado por el Centro Democrático, doctor Álvaro Uribe Vélez. Y con estas palabras se abre el diálogo. Muy estimado senador Juan Carlos Vélez, a quien tanta gratitud debemos, una de las pocas voces que ha mantenido firmeza en el Congreso frente a estas tesis. Muy apreciados compañeros candidatos al Senado, doctora María del Rosario Guerra por Sucre, Jaime Amín por el Atlántico. Muy estimado Luis Lordoy, candidato a la Cámara por el Atlántico. Nubia Estela, Julio César. Linda, muchas gracias. Muchas gracias por esta convocatoria. A usted, al doctor Alberto Lora. Muchas gracias, estimadas señoras. Y muchas gracias a los señores que nos acompañan esta tarde. Primero que todo, quiero desear a todos ustedes, de todo corazón, el mejor 2014. Ojalá la patria lo tenga. Ay, gracias. Gracias, estimada señora. Yo creo que lo del logo queda resuelto en pocas horas. Nos va a tocar hacer un gran esfuerzo. Mire, yo dije ahora, Linda, venga para acá. El domingo me escribieron al amanecer tal vez era el sábado, cuando se supo la última decisión que lo negaban todo. Que victimices y eso. Yo no dije, yo soy de combate, yo no me voy a victimizar. Con logo, sin logo, vamos para adelante. Y ayer había una señora en Riohacha anoche y se me acercó y me dijo, mire, yo tengo muy buen recuerdo de su gobierno, lo aprecio mucho. Le dije, mire señora, el gobierno, los gobiernos que yo presidí avanzaron, también hubo faltantes, también errores, señora, que yo los reconozco humildemente, pero queremos trabajar bien. Y le dije, yo a estas alturas de la vida, un país que me permitió ser presidente en 2 ocasiones, yo no tengo hoy motivaciones de ambiciones personales o de vanidades. Lo único que me tiene que mover es afecto a mis compatriotas que han sido tan generosos conmigo. Entonces ahí había unos comunicadores, me preguntaban por el logo y la señora estaba al lado mío, con el perdón de le dije, mire, yo no necesito más logo que lo que me acaba de decir esta señora, que me tiene
afecto y buen recuerdo y me tiene un loguito aquí en su corazón. Bravo. Y dije, pero además, aquellos que me cobran errores y que me puedan perdonar, yo también les digo que me tengan un loguito en el corazón. Vamos a ver cómo sale lo del logo en las próximas horas. Había una discusión ahora en Bogotá. Estaban discutiendo por las redes sociales, me ha llegado mucha sugerencia que de una cosa, de la otra. ¿Cómo es lo del gallo? Para ser firme no hay que ser pendenciero. ¿Algunas de ustedes recuerdan aquello de 2002, mano firme, corazón grande? ¿Quiénes de aquí tienen alguna recordación directa o indirecta del tema? ¿Qué dijo la señora? Me acuerdo, yo todavía tengo los 100 puntos de manifiesto de la primera campaña como primer presidente en el año 2002. Gracias, doña Marta. Muy bien, y por ahí hay otra propuesta del gallo. ¿Ustedes qué dirían? Yo les dije ahora, hombre, me gusta mucho oír cantar el gallo de madrugada. Yo vivo por allá en el campo, pero yo creo que para ser firme no hay que ser pendenciero. Puño sobre el corazón aquí, con el letrerito mano firme, corazón grande. ¿Qué nos aconsejan? ¿Qué transmito a los creativos? ¿Cuál es la sugerencia de ustedes? ¿Esta última o el gallo? Rubén, esto es muy claro. Este es un focus group muy representativo. Yo haría caso de este focus group. Aquí hay una señora que ha dicho la mano firme sobre el corazón. Ahora, puede ser sobre una silueta de un ser humano, sobre un corazón. Sobre una silueta de un ser humano que esté la mano ahí, en el lugar del corazón. ¿De hierro o de acero? ¿De hierro o de acero? Claro. ¿Qué dice la señora? Yo creo, díganle a Nicolás la reacción de este grupo. Yo estoy de acuerdo. ¿Y cuál otro hay? No, había tres, ahí está. No se puede pasar allí. En Rubén, Videobin. no lo podríamos, En Videobin. no lo podríamos proyectar. Y el corazón. Ya viene el Videobin. El de la silueta. A mí me gusta el de la silueta. El de la Esperemos. silueta. Bueno, ese es un tema. Rafa, tiempo sin verlo, hombre, mi saludo. Me alegra mucho verlo. Voy a referirles unas cositas breves. Estos compañeros aspirantes al Congreso, tenemos todos el compromiso de hacer un buen Congreso, austero. Ojalá se pueda reducir, como lo propusimos en aquel referendo de 2003, que tuvo una votación abrumadora en favor de los colombianos. Los colombianos votaron abrumadoramente por él, pero ¿qué pasó? El Consejo Electoral no descargó las cédulas de muertos. Las vino a descargar años después. Entonces eso subió artificialmente el umbral y dijo que en ese punto no había pasado el umbral. Segundo, un Congreso totalmente transparente. A uno le preocupa mucho lo que se ha venido denunciando, que es un Congreso que está manejando 2.6 billones en auxilios parlamentarios,
Entonces ayer en el Cesar me decían, mira, aquí nos quitaron las regalías. Me decían en La Guajira, el proyecto multipropósito del río Ranchería quedó en lo que lo dejaron ustedes hace 3 años y medio. No avanza. Sin embargo, hay un parlamentario que tiene 70.000 millones en auxilios parlamentarios. Va en un pueblo, dice, ustedes se gastan aquí esto en esto, define el gasto. Y también llegan a decirle al alcalde, abra licitación, pero se lo adjudica fulano. Eso desdice mucho de la democracia, la afecta. ¿Cómo pensaría yo que se puede hacer gestión por las regiones honorablemente? Hacerla de manera pública, en plenarias, sin que eso sea un trueque del parlamentario con el gobierno y a través de la televisión. Una de las cosas que yo le voy a proponer al grupo de parlamentarios que resultare elegido del Centro Democrático es dividirnos en grupos, temas y regiones de la patria y que un grupo venga frecuentemente a Barranquilla a hablar con los gremios, con los sectores de la producción, con los sectores sociales, que con la educación, la salud, los temas de orden público, etcétera, y estar haciendo control político periódico sobre esos temas en el Congreso. Y toda petición de la comunidad, no tramitarla como un auxilio parlamentario, sino hacer llegar carta a la respectiva entidad del Congreso, radicarla en el Congreso como constancia, hacerla llegar al procurador, que se haga todo con absoluta transparencia. No ese trueque que tanto él dice. A mí me da mucha tristeza. Yo me ponía ayer en el corazón cesarense y guajiro. Les quitaron las regalías. Hoy se las centralizaron. No ha continuado el proyecto multipropósito del río Ranchería. Y hay un congresista que tiene 70.000 millones en auxilios. Yo creo que eso no está bien. Al país no crean, se van construyendo odios. En mis recientes diálogos con sectores en empresas de Bogotá, pero no solamente visitando al empresario, sino dialogando con todos los trabajadores, y en Medellín y en otras partes, uno siente en los trabajadores no odio por la empresa. El trabajador colombiano tiene una gran inclinación a querer la empresa, sino odio por temas políticos. Y le dicen a uno, pero ¿cómo así que a los parlamentarios les dieron ahora una prima de 8 millones y el salario mínimo me lo aumentaron en 26.000 pesos? Muy difícil de explicar esos temas. Yo, por ejemplo, hice 8 propuestas esta mañana en Barranquilla, que por el tema del helicóptero, ahora llegó otro informe del helicóptero. Yo no sé si ya lo publicaron, Ruby, el otro informe que llegó del helicóptero. Ya publicamos, estamos esperando que nos manden el comunicado de la empresa porque no lo hemos encontrado online. No, lo tiene el mayor. No, ese es uno de prensa que sacó el Caracol, pero estamos viendo el comunicado textual de la empresa. El original. La empresa dice, salió ahora en los medios, que las condiciones meteorológicas estaban óptimas, que el helicóptero se encontraba en estado perfecto, que eso fue producido desde afuera. ¿Y qué nos escribió un técnico aeronáutico anoche? Mire, el helicóptero tuvo que ser impactado desde afuera, porque el examen de balística muestra que la trayectoria del proyectil es desde afuera, no desde adentro. Y el calibre del proyectil es un calibre prohibido al ejército. Es un calibre 7.62, cuando los militares que iban adentro a llevar armas no podían tener sino 5.56. Yo creo que eso es muy claro. Y desde el día domingo a Juan Carlos Vélez, a otras personas, ellos me lo hicieron llegar a mí, la empresa sacó la fotografía con la perforación y además una carta que les envió una brigada. Y en esa carta la brigada dice que no han podido rescatar el helicóptero porque es una zona de orden público. Entonces, una zona donde se ha recuperado terriblemente ese grupo terrorista FARC. A uno le da mucha tristeza que esas cosas ocurran. Y me estaba demorando aquí porque por un Skype me estaba dando la entrevista a NTN de la tarde. Y entonces me preguntaron, ¿qué es eso? Es trampa. Trampa a la paz. Y el gobierno que consiente la trampa es tramposo. Hay que dar tramposos la FARC y el gobierno. Y no solamente esto. Miren las últimas horas. Por ahí decía alguien que lo que pasa es que el teléfono mío aparece un 123.
porque muchos colombianos me escriben ahí y me cuentan dificultades. El gobierno dijo que un muchacho secuestrado en Arauca ya había sido liberado. Y la familia me escribe, sí, en efecto, fue liberado, pero pagamos rescate. Enseguida el gobierno pone en duda quién asesinó a los 2 estudiantes de Arauca, con el perdón, señoras. El gobierno pone en duda quién asesinó a los 2 estudiantes de Arauca, no de Belalcázar. Y me escribe y me dice, mire, aquí no hay organización criminal distinta a la FARC. El domingo o el sábado me escribe una familia del Pitán Río, cafetera. El gobierno había dicho que el niño estaba desaparecido. La familia dice, nos llamó la FARC, está secuestrado por la FARC, ya lo confirmado. Entonces, esto es un maltrato muy grande al país. A mí me dio mucha tristeza porque anoche en Riohacha, el sábado, en un barrecito popular de Cartagena en la noche, en el día donde estuve yo, en Bolívar, en Turbán, una queja tremenda de la ciudadanía por la drogadicción, y ahora en Soledad. Y entonces, ¿qué le dicen a uno? Le dicen, mire, aquí avanza la drogadicción, y la policía está desmotivada, porque el gobierno un día le dice a la policía, hay que combatir las ollas de narcotráfico, pero al otro día el gobierno da señales directas o indirectas de legalización de la droga. Yo hoy sentí un golpe anímico porque venía de escuchar todo ese problema de drogadicción creciente en Soledad, y aparece y me pregunta NTN 24 que qué opino de lo que dijo la FARC hoy en la negociación en Cuba, que entonces tienen que militarizar las zonas de los sembrados, que ellos van a erradicar con los campesinos, que tienen que ser zonas de reserva campesina, etcétera, que hay que regular los cultivos. No hablaron de eliminar los cultivos, sino de regularlos. Y esa es la contraparte en el diálogo del gobierno. ¿Para dónde vamos? Yo, señora, se lo digo de corazón, a mí me dicta el alma que uno se tiene que oponer a eso. Si hay un muchacho drogadicto, jamás diría yo que lo lleven a la cárcel, hay que llevarlo al hospital. Nuestra norma constitucional de 2009 así lo dice. Y además estamos proponiendo un programa de prevención muy importante. Oscar Iván Zuluaga, nuestro candidato, está abrazado a ese programa. Les he dicho que a mí me entusiasma ese programa y lo adhiero con la misma emoción con la cual hace 12 años le propuse al país seguridad democrática, le propuse mano firme, corazón grande. Ese programa de educación, como lo está proponiendo Oscar Iván, puede ser un gran programa de prevención de la droga, porque el niñito, en lugar de estar 4 horas en el colegio, estaría 7, 8, pero no simplemente ahí sobre el escritorio estudiando, sino combinando el estudio con la cultura física, con el deporte, con la lúdica, etc. Eso sí, al distribuidor hay que llevarlo a la casa. Todo esto lo obliga a uno a mantener una actitud crítica. Pero Uribe, ¿por qué criticas tanto? Yo digo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque a rato dice uno, bueno, que nosotros no hubiéramos tenido que difundirlo del helicóptero, ¿y quién lo difunde? Entonces, a uno sí le toca revelar todos esos bandidos por esa trampa que le hacen a la nación, que le hacen a nuestros compatriotas. Y estimadas señoras, al rato yo le tengo que pedir a mis compatriotas comprensión. Este Uribe es contestatario, este Uribe es pendenciero, este Uribe está bravo. Y hombre, yo ya no me pongo bravo sino en los reencauchados y los acabados. Pero firme sí, ¿qué tal que fuéramos mansitos? Algo éramos mansitos, ya el Chavito se había tomado esto. Y aquí está en juego una visión de país, estimadas señoras. Esta mañana, ¿qué propusimos nosotros? Dijimos, mire, en
Venezuela, por maltratar a la empresa privada, la quebraron. Y de Contera arruinaron a los trabajadores. ¿Qué ganan los trabajadores venezolanos con un aumento del salario mínimo del 10 y una inflación que fue del 56? Lo que uno ve en el mundo es que la única manera de sacar adelante a los trabajadores es sacando adelante las empresas. Por eso lo que propusimos es un anticipo a lo que vamos a proponer en detalle el 20 de enero es que este país elimine derroche del gobierno, le rebaje impuestos a las empresas, así el gobierno tenga menos plata, pero le entregue esa reducción de impuestos a las empresas en más remuneración y en prima de vivienda a los trabajadores. Yo pienso que eso es un camino de construcción de un país fraterno, solidario. ¿Qué propusimos además? Esa política educativa, Oscar Iván, la repetimos. Y hoy sí que la dije en soledad. A mí me acosaban en Barranquilla con el castigo ideológico. Es que Uribe es neoliberal, privatizador, quiere acabar la Universidad del Atlántico. Lo que hicimos fue acabar la corruptela de la Universidad del Atlántico, salvarla con una inyección de recursos muy, muy importante y con una gran rectora ajena a la politiquería. Salvada como está la Universidad del Atlántico es insuficiente. Estoy horrorizado en las cifras. En este departamento, me dice Luis Lordue, se gradúan 30.000 bachilleres y entran 10.000 a la universidad. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Por eso nuestra propuesta, y me ha dado mucho gusto ver en esta reunión a la doctora Patricia, fue artífice de nuestra gran revolución del SENA en Bogotá. Yo recuerdo con gratitud, con regocijo, lo que logramos avanzar en un SENA que pasó de 1.100.000 personas capacitadas por año a 8 millones. Podemos decir que multiplicamos el SENA casi por 8. Pero eso tiene que crecer hoy mucho, mucho más. Yo creo que vamos a tener que hacer el esfuerzo de que todo bachiller al graduarse tenga un conocimiento técnico adquirido del SENA. Por fortuna el país tiene el SENA, es la mejor institución en su ramo en América Latina. Y enseguida vamos a tener que hacer otro esfuerzo, que para todos los estudiantes graduados de bachillerato en Colombia haya universidad o tecnología. Para aquellos de familias pobres, gratuito. Para aquellos de familias que tengan modo, pagando. Y hoy, presencial o virtual. Difícil era la universidad a distancia cuando la propuso el presidente Belisario Betancur y la crearon. Era haciendo enormes esfuerzos, mandando libritos y cartillas. Hoy es muy fácil. Hoy este salón se puede utilizar en la universidad todo el día con unas pantallas. Y se puede dividir este salón en módulos y tener 2 o 3. Además con lo que le viene a Colombia, que es la 4ª generación de internet, de telefonía móvil, ya en muchas partes. Vamos a tener que hacer esos esfuerzos, estimadas señoras. Y todo el compromiso con la seguridad. Ahora me decía alguien de Bogotá, hombre, no confunden aún. Primero me dijeron que a ustedes lo están asociando con la guerra. Y yo me dije, pero si algún gobierno le mostró al país una gran avance en paz y seguridad fue nuestro. Pero además una paz que la disfrutó la oposición. En el gobierno nuestro no asesinaron un solo dirigente de la oposición. Gustavo Petro tenía las mismas garantías y él era radical en la oposición Unidad Córdoba. Tenía las mismas garantías y la misma seguridad que podía tener yo como presidente de la República. Yo creo que fue un gran avance. Lo que pasa es que se ha descuidado la seguridad y uno lo nota en todas partes y las cifras son elocuentes. Entonces, no, es que Uribe es guerra. Entonces, dijimos el 31 de diciembre, no seremos obstáculo para la paz, pero nos opondremos a que no se castigue al delincuente, a que se le convierta en congresista. Nos opondremos a que el delincuente, los grupos delincuenciales, de delincuentes atroces, los conviertan en partido político, porque van a convertir a la FARC con 30.000 secuestros en partido político. ¿Qué tal que hubiéramos convertido en partido político a los paramilitares? ¿Y cuál es la diferencia? En el tiempo empezó primero la FARC, y los paramilitares reaccionaron con la misma crueldad y con el mismo bandidaje. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues vamos a tener que explicar muy claramente esto, porque además
Y no hay una voz mejor para explicarlo porque lo anida y lo comprende en su corazón que la voz de la mujer. La paz necesita dos elementos. Necesita perdón y justicia. Que hay olvido. Olvido no hay. Uno se morirá llevando los dolores de lo que su familia ha vivido en la violencia, pero perdón sí puede haber. Uno puede mantener dolor sin olvido, pero con perdón. Y la historia de la humanidad ha demostrado que para que haya perdón se necesita justicia, necesita castigo al delincuente. Pero veo otro problema a la parte castiga, el mal ejemplo. ¿Qué le dice uno a la nueva generación de colombianos que vean a estos bandidos de la FARC? ¿Cómo explica uno lo de Julián Conrado? ¿Cómo se lo explica a los militares? 3.000 militares en la cárcel. La opción que les da el gobierno es que reconozcan un delito que no han cometido para que les reduzcan la sentencia. Y Julián Conrado, el angelito, ¿sabe por qué estaba en la cárcel? Por el reclutamiento de 2 jóvenes y su posterior asesinato, y por narcotráfico. Inicialmente comunicaron que salía de la cárcel para vincularse al equipo negociador. Después dijeron que por razones humanitarias de salud. Lo que la legislación dispone en momentos de razones humanitarias de salud es que salga de la cárcel a la clínica y cuando se restablezca vuelva a la cárcel. Pero lo que hicieron con este señor es el anticipo de impunidad con ese grupo, y eso es mal ejemplo. ¿Qué pensará un muchacho cuando vea a esos individuos? Dicen que tienen ahorros de 4.800 millones de dólares del narcotráfico para hacer política. Gobierno dándoles zonas de reserva campesina. Si quieren reivindicar a los campesinos, que haya política para los campesinos, pero no volver a los campesinos esclavos en enclaves políticos y en enclaves criminales de FARC, como son las zonas de reserva campesina. Nosotros nos tenemos que oponer a eso. Por eso yo pido la comprensión de ustedes. ¿Qué dirá el joven? A estos tipos de FARC, tantos años secuestrados, tantos años asesinados, se llenaron de hablar del narcotráfico y ahora salen de campeones, son los congresistas, tal cosa. Y el peligro del castrochavismo en Colombia. Y la verdad es que si hay sectores dirigentes de Colombia que no les importa el riesgo del castrochavismo, a nosotros sí nos importa. Y nos vamos a poner. Y nos vamos a poner. Y hay que decirlo con toda claridad. A muchos sectores dirigentes de Venezuela les pareció muy bien Chávez, hasta que les llegó. A muchos sectores dirigentes de Cuba les parecía muy bien Castro, hasta que les dio de su medicina. A muchos sectores dirigentes de la Alemania de los años 20, en la centuria pasada, les pareció muy bien Hitler, hasta que llevaron de su medicina. En esto hay que tener cuidado, hay que ver las cosas a tiempo y rebelarse a tiempo. Hagamos políticas sociales. Creemos condiciones para que el país sea seguro y viva en paz, pero pongamos condiciones. De lo contrario, uno no sabe cuál es el futuro de la patria. ¿Cuál es el futuro hoy de la patria venezolana? ¿Qué hay dificultades? ¿Qué hay dificultades? Yo quería hacerles estos comentarios agradeciéndoles mucho. Necesitamos organización. Y ustedes son fundamentales, estimadas señoras. Oscar Iván es de lujo. Oscar Iván tiene credibilidad, le decide la palabra. Es la palabra de esencia. En el Atlántico hubo, financiados por él, siendo yo presidente como ministro, 161.000 familias en acción. Es un economista con corazón social y es firme, no es explosivo como yo, porque a mí me preguntan, ¿es firme como tú? Claro que sí, mejor, porque este es sereno. Yo siempre soy explosivo, yo guardo esa firmeza infortunadamente en un defectico, en guantes de hierro, con plumas con púas de acero. Oscar Iván guarda esa firmeza en guantes de cera. Lo tengo que explicar mucho, porque ando por ahí por las calles de Medellín y se me arrima una paisana y me dice, y te tuerce. Porque el otro
Caribán no quiere proceder, estimada señora. Pero, hay que hablarle al país un lenguaje claro. Lo del helicóptero, lo de la droga son trampas. Entonces, yo tengo una discusión entre dos tías. La una, díganle a Álvaro que no diga trampa. Díganle a Álvaro que no diga que fulano es torcido. Y la otra le dice, déjalo que diga así, que así entendemos. Entonces, lo digo muy serenamente, pero muy francamente. Nosotros aquí no nos podemos poner de refinados para ocultar la verdad, porque no nos lo entienden. Hay veces que la verdad se empaca tan bonito que el empaque no la deja ver. Entonces vamos a tener que ser muy francos en esto. Claro, la mentira le empaca bien. Y entonces nosotros ponemos en un lenguaje muy sofisticado. Y finalmente, más de lo mismo, ¿para qué? Necesito Caribán que lo difundamos. Y la organización política nuestra es precaria. Y la difusión tiene que ser convirtiéndonos cada uno de nosotros en un multiplicador. Breguen a que seamos muchos los que lleguemos al Congreso. A mí me da miedo que reelijan al presidente Santos y nosotros una minoría en el Congreso. Nos ponen a dejar constancias y a decir discursos. Quiero darle la palabra a ustedes, estimadas señoras. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias. El sacrificio que mi hija y su esposo hicieron para educar a ella. Entonces yo quisiera saber qué se podía hacer, Señora, me parece un tema muy difícil. Tengo que contestarle con absoluta sinceridad. Me quedo confuso. Porque, a ver, veamos el tema de la ley educativa. Una universidad tiene que ir certificando créditos, certificando materias. El estudiante que se somete a entrar a una universidad nueva se somete al riesgo de que le certifiquen o no le certifiquen la materia a esa universidad. Yo no sé si en la matrícula hay alguna condición para que la universidad responda en el evento de que el gobierno no la certifique. Habría que mirar eso. ¿La materia o la carrera, presidente? No, porque a ella le dijeron... La carrera. No, presidente, el Atlántico tiene un solo programa certificado de 3. Bueno, pero ¿cómo se llama? Lo que tienen que hacer los padres. Registro calificado. Acreditación. Registro calificado. Le quitan el permiso a la universidad. Yo no recuerdo exactamente las palabras que definen eso. La niña lleva 6 semestres. Han hecho un gran esfuerzo los papás, dice la señora. Fue a la Universidad del Norte seguramente a buscar una transferencia. Y la Universidad del Norte le contestó que no la admitía, que porque tendrían que admitir a los demás. Tema bien, así se lo entendí yo escuchando a la señora a usted. Yo sugeriría que ella y los compañeros consulten eso jurídicamente.
a ver hasta dónde les tiene que responder la universidad y que acudan al ministerio. Señoras, se llama acreditación. Acreditación. A mí me da miedo que el país siga creando burocracia. Es una de mis grandes discrepancias con el gobierno Santos. Yo creo que se podría pensar en asignarle esa función al ICFES o a alguna de las entidades ya existentes para el sector educativo. Pero el ministerio tiene los mecanismos y el ICFES los tiene. Yo creo que le tienen que responder. Sumamente graves. Señora. Juan Carlos, ¿eso no quedó en la legislación? Sí está la sanción. Lo que pasa es que sí está la sanción. Lo que pasa es que la prueba se requiere hacer con sangre. Y en ciertos casos, por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando hay un choque, ahí se hace la prueba de sangre. Pero no existe un aparato para poderlo detectar rápido. Puede ser que vaya una persona con el grado de alcoholismo sancionable, perdón, que no aparezcan con grado de alcoholismo, pero que vayan con droga. No aprueben la prueba, no aparece solamente para el colegio. La niña allí tiene la palabra. Muchas gracias. Algunos mensajes fantásticos.
denunciar es ese problema de extorsión en Barranquilla. Bueno, si yo comparo hoy con hace, ¿cuándo vine yo la última vez a Barranquilla? Hace mes y medio. Mes y medio. Hace mes y medio. Hoy, hasta el mediodía en Soledad, había escuchado menos quejas de extorsión. Pero en Soledad me llamaron los comerciantes a un lado y me dijeron, a todos nos tienen extorsionados. Entonces, ¿cómo diría, al escuchar a la niña sobre esa extorsión, qué diría uno? La extorsión en Barranquilla ha venido igual, ha venido disminuyendo, ha venido en ascenso. Tuvieron que cerrar la tienda. Se fueron a Bucaramanga. Tienes toda la razón. Por eso, hay un principio que se llama la seguridad. Si yo les preguntara a ustedes casos tan dramáticos de la niña, ¿cómo ven la tendencia en Barranquilla? Doña Cecilia o María. Grave. Yo quisiera opinar ahora con respecto a lo que dijo el presidente, y es que dijo Linda, que todos tenemos un sueño y soñamos con una patria en paz y con un futuro. Yo pienso que ese sueño ya lo tuvimos y ya lo vivimos. El problema que tenemos hoy en día es que el sueño que ya vivimos y que se nos hizo realidad estamos a punto de perder. Así es. Todo nuestro compromiso con la seguridad. El compromiso de Oscar Iván es total, y nosotros desde el Congreso le pedimos a Dios que nos ayude a ser muy firmes y estar haciendo un control político permanente sobre los temas de inseguridad en el país, y exigiendo, y periódico, cada 8, cada 15 días, pedir la palabra ya, citar a las Fuerzas Armadas, que al fiscal, que al ministro, decir, miren las quejas de tal departamento, miren las quejas de tal ciudad, etc. Porque ¿han hecho eso sus compañeros de Congreso en estos 4 años? Lo hizo usted. Pero, por ejemplo, toda esa generalización de la extorsión en Barranquilla, o lo que hemos visto en Santa Marta, en algunas partes de Cartagena, en los barrios populares de mi ciudad, eso lo llevan los congresistas al Congreso. Presidente, en el debate que hicimos al ministro de Defensa, que no trascendió porque desafortunadamente fue el día del escándalo del aumento de las primas de los parlamentarios, le hicimos una pregunta al ministro que no nos pudo responder. ¿Qué ha hecho el gobierno para acabar con la extorsión desde las casas? Llevan 3 años y medio, llevan la orden 3 años y medio para bloquear los celulares y no han sido capaces de hacerlo. Yo primero la quiero felicitar, valerosa, echada para adelante y saca adelante. La verdad en este tiempo. Eso es de las que no se arruga. Y segundo, cuente con toda nuestra determinación. Pero miren qué cosa tan difícil. Con hermanitos menores estudiando, el papá y la mamá cerrando la tienda, ella tratando de graduarse en la universidad,
Ahí hay un problema de seguridad. Hay un problema de seguridad ahí que afecta no solamente a la tienda, le cambia la vida a una familia y le crea enormes dificultades. Señora, a eso nos vamos a oponer. Por eso estamos en esta batalla. Yo no puedo aspirar al Senado hoy por vanidades personales, por ambiciones personales, por cosas como la que usted dice, o como la que dijo una niña, estamos en esta batalla. Internacional, y es un tema bien importante que nosotros hemos estado conversando incluso aquí con el senador Juan Carlos Vélez, que se está presentando en todo el país, y es el tema de la confusión que están haciendo, porque que tratan de hacer con el tema del partido de la U y del partido del Centro Democrático. Nosotros que somos personas que estamos comprometidos con esta causa, todos los que estamos aquí presentes, es muy importante que nos volvamos un factor multiplicador de eso. Hoy, la aspiración del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el equipo de personas que nos están acompañando, dentro de ellos nuestro candidato al Senado, Jaime Amín, y el candidato a la Cámara, el doctor Luis Lorduy, no están aspirando por el partido de la U, es el Centro Democrático, y eso es muy importante porque personas que son, en mi concepto, inescrupulosas, están yendo a los diferentes municipios del Atlántico, a los diferentes municipios de Colombia, incluso porque me confirma el senador Juan Carlos que en todos lados se está presentando, y están presentando el partido de la U como el partido de Uribe. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros con las personas que nos están ayudando a esto, con las personas a quienes nosotros les estamos llegando con nuestro mensaje, para informarles que el partido de Uribe hoy se llama Centro Democrático, no se llama Partido de la U. El partido de la U es esa mentira que está bien empacada, lo decíamos ahorita nosotros. Ese es el partido del presidente Santos. El presidente Santos se adueñó de ese partido, y ese mensaje hay que transmitirlo muy claramente a nuestros electores. Es Centro Democrático. Ustedes quieren, sí señora, la escuchamos. Yo quería hacer una pregunta con respecto al campo. Por ahí en alguna red social
mi pregunta viene a raíz de que veo que el campo está muy abandonado, acabado. Y con respecto a la educación, ¿cómo se va a integrar la parte de la educación de los niños según la zona en la que viven? Por ejemplo, si son niños campesinos, ¿por qué no les enseñan a heredar eso de su familia, de su descendencia, para que sigan en el campo y no terminen viniendo a la ciudad a buscar sueños perdidos? Porque ahí es donde viene la contradicción. Gracias, señora. Voy a hacerle este resumen. Tierras. Nuestra discrepancia con el gobierno Santos es que con las leyes de tierras han creado una gran inseguridad jurídica en contra de la gente honorable. Yo paso por el Carmen de Bolívar, voy a Barrancabermeja, y en lugar de que la gente esté agradecida con la ley de tierras del gobierno Santos, están muy preocupados. El Carmen de Bolívar ya debería tener 40.000 hectáreas reforestadas de Argos. Una empresa honorable como Argos la frenaron. Frenaron una cooperativa como Colanta, que estaba allí creciendo con un centro de acopio. A mucha gente honorable, hay abogados que mandan a alguien a que digan que fueron despojados y le están creando a las personas de bien del campo todos los riesgos. Nosotros tenemos que estudiar cómo modificamos eso. A mí me parece muy bien y fue lo que impulsó nuestro gobierno. Quite la tierra al narcotraficante, quite la tierra al corrupto, al despojador, pero proteja al empresario del campo honorable, grande, pequeño, mediano. Y hay que quitar esa demagogia, que pequeños todos. Por favor, usted me ha dicho, usted decía, necesitamos un campesino 3 veces al día. ¿Qué va a hacer el mundo si para el año 2030 necesita crecer en un 50% la producción de alimentos? Para allá nos quieren llevar y a eso nos tenemos que oponer. Un país que tiene tierras buenas, esas tierras del sur del Golfo, son como las mejores del mundo y eso está hoy convertido en tierras improductivas. Es un país que está importando 17 millones de toneladas de alimentos. Era un país que llegaba a exportar 600.000 toneladas de maíz. Hoy no alcanza a ser autosuficiente. Segundo, tema crédito. Pienso, y lo hemos hablado con Oscar Iván, que el país va a tener que hacer un enorme esfuerzo para refinanciar agricultores. Es muy posible que tenga que condonar deuda de pequeños agricultores y financiar deudas a 15 años a tasas de interés que no superen inflación. Y eso hoy no es populismo, sino cómo sale adelante la gente del campo. Insumos. Yo creo que va a ser irresistible no adoptar una política de insumos que le va a costar al gobierno. En la única parte del país donde he encontrado los insumos baratos es en el Cesar y la Guajira, porque los filtran ahí por la frontera de Venezuela. Pero en todo el país pregunto, ¿a cómo les cuesta el bulto compuesto? Que para algodón, que para pastos, que para maíz, que para café, que para papa, 68, 80 mil pesos. En el extranjero a 30, 50, 55. Las cooperativas cafeteras nos han dicho una cosa que me parece razonable, que si un gobierno es capaz de financiarla, nosotros lo hicimos con el café. Ellos podrían traer como importadores en gran escala bulto de 50 kilos de abono compuesto a 53.000 pesos. Hace pocos días en un diálogo como este, con plataneros de la costa, del Urabá cordobés, me decían, no podemos trabajar con un litro de Pance pagando 16.000 pesos por ese litro de Pance. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo que hemos propuesto nosotros, señor. El Congreso nuestro tendrá que estar vigilando y denunciando para que el Estado sea austero, además de transparente.
ese gasto en el gobierno en publicidad, ese gasto en auxilios parlamentarios, eso es imposible, que los auxilios parlamentarios valen por 2 reformas tributarias. Segundo, nosotros creemos que el país va a tener que mantener el 4 por mil indefinidamente. ¿Para qué lo van a quitar si el sector que más lo paga es el sector bancario? Y está bien. La propuesta nuestra es deje ese 4 por mil y que el país lo dedique al agro, a la propuesta educativa que estamos haciendo, y lo dedique al empleo, a renovar industrias para empleos en Colombia. Y a eso súmele, señora, lo que usted dice. ¿Cuál tiene que ser la orientación técnica? Estamos de acuerdo. Estaba la doctora Patricia en el Sena Bogotá, no era presidente. Y yo creo que logramos de hacer una articulación con estudiantes de bachillerato, grado 9, 10 y 11, pero apenas para 400.000. De los 9 millones de colombianos que hay en los colegios oficiales se graduaron. Colombia graduó al año más o menos 800, 830.000 bachilleres. Un 80-85% de colegios oficiales. Nosotros habíamos logrado ahí articular, no de los de 11, sumando 11, 10 y 9, 400.000 muchachos con el SENA, todavía poquito, pero era un buen comienzo para enseñarles de acuerdo a su región, a las necesidades del país, etc. Y en cuanto a la reforma de la justicia, ¿qué planes tienen ustedes? Le voy a explicar algo. O sea, aquí en Colombia yo encuentro que hay muchísimos abogados, demasiados, y de los cuales yo pienso que un 10% son buenos, la mayoría son malos, son sinvergüenza. O sea, yo todas las peleas que he tenido para conseguir algo las he perdido, porque me niego a darle una mordida al juez o a la magistrada que me ha tocado. O sea, o aquí compras la justicia, pues eso viene desde los mismos abogados, que yo pienso que hay demasiado. ¿Por qué? Porque en 5 años despachan a un muchachito de tanta y ya es abogado. En otros países del mundo, para ser abogado necesitas estudiar y pasar las promociones y de todo. Aquí es muy fácil ser abogado y después todos son muchachitos, la mayoría estudian en el Le contesto, Marina, ¿qué se está pensando en eso? Se está pensando, el primer punto es ser muy exigente en los requisitos para juez y magistrado. Ese es el primer punto, revisar esos requisitos. ¿Quiere que le cuente lo que me acaba de pasar? El empleado mío de toda la vida me robó, me durmió, me mató las perras, me abrió la caja fuerte y me dejó sin nada. Me fui a Barranquilla porque quería estar segura al lado del mar. Ese empleado me hizo eso. Pues ¿sabe cuánto le tuve que pagar encima de eso? Casi 30 millones de pesos. Porque encima me demandó él a mí. O sea, ¿dónde está la justicia en Colombia? Casi me mata el hombre porque no me tomé todo el vaso de agua que me hubiera tomado. Me mata mis 2 perras. La policía llega y dice, esto fue adentro. La no sé qué vaya, llega, esto fue adentro, por esto y esto y esto. Y la fiscalía dice, pero es que no hubo sangre. Entonces, ahora, eso se necesita también que no se comente solamente en estos vecinos, que un grupo de parlamentarios lo esté denunciando. Sobre la seguridad jurídica, sobre la crisis de la justicia, es algo que verdaderamente nos tiene aterrados. ¿Cuál es su opinión acerca de los malos? Muy preocupado. Yo he sido muy prudente. Esta mañana dije 2 cosas, mire. La Procuraduría también destituyó a los compañeros míos de gobierno. Yo estuve en desacuerdo, pero respeté la institución. A mí me parece que aquí lo que hay en el caso del alcalde de Bogotá es un desafío a las instituciones. He sido muy prudente con eso. Y quedé muy aterrado esta tarde. Voy a hacer unas consultas cuando tuve la noticia de la tutela, porque la tutela es para derechos fundamentales. El magistrado que la suspensión del baño es una legalidad, trabaja en el acueducto. Sí, acabó. Entonces, ¿qué va a seguir ahí? En 10 días, entre 1 y 20 días, menos de un mes.
Sí. Voy a contestar. Vamos, señora, sin volver eso. Refriegas de persona a persona. Cualquier cosa que diga, no, es que eso es el uribismo que está contra Petro. Pero hay un tema de penetración chavista muy grave. De penetración chavista muy grave, por eso hay que estar muy firmes. Yo acabo, me entera, yo no lo conocía. Si es bueno, ya eso es noticia en el país. Sí, Semana lo acaba de sacar, presidente. Gravísimo. Señora. Escuchamos, señora. Latinoamérica, señora. Ayúdeme con una cosa. El 2014, aquella situación del país era a principios de 2002, hace 12 años. Un muchachito que hoy está en primera universidad de 18, 19 años, en esa época tenía 6 años. ¿No se acuerda? Yo se lo recordaba la semana pasada a unas niñitas en Ayapel. Fui a una reunión política en Ayapel y las niñas aparecieron y me cuestionaron muy duro que usted no deja hacer la paz y una cosa y la otra. Les empecé a explicar y les empecé a recordar el yo no es un país perfecto, pero por el sacrificio de los soldados y policías íbamos avanzando mucho y en esta dirección. Sí, vámonos para allá. Comprendido, señora, y lo de educación también, señora. De investigación. Sí, señora. El país con el nivel de regalías que obtuvo podría tener hoy una financiación más generosa de la política de ciencia y tecnología. Porque todos esos experimentos necesitan comprobación científica y necesitan un proceso de patentamiento. Y eso tiene que
tener que apoyarse con los recursos de ciencia y tecnología. Yo voy a pedir una dispensa de ustedes, porque hay una convocatoria de jóvenes. Miren, por favor, nosotros tenemos muy poquitos comandos políticos, pero que cada una de ustedes, distinguida señora, sea un comando político de esta causa. Ayuden por ahí a que me perdonen muchas cosas mías, manera de ser y eso, pero hay que estar en la batalla, señoras. Y yo lo que no me quiero es ablandar. Con los líos del país no nos podemos volver blanditos. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Barranquilla! Muchas gracias. A todos, muchísimas gracias por su asistencia a este conversatorio